Bien, 10 de la mañana con 47 minutos. Ahí Nicolás Donoso nos estaba hablando de lo que se va a vivir en la Cámara de Diputados y Diputadas luego del sorteo de la comisión revisora que va a mirar, que va a revisar, como dice su nombre, el nivel acusatorio en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Una acusación que tiene 60 páginas, 4 capítulos y que ha sido presentada como iniciativa, al menos en una primera instancia, por el Partido Nacional Libertario. Rápidamente sumó el apoyo de la bancada del Partido Republicano y de otros parlamentarios. Vamos a conversar sobre este tema justamente a esta hora en CNN Chile Radio con la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans, a quien le agradecemos la comunicación, diputada. Ya la vemos en la pantalla. Usted me hace alguna seña si me escucha o no. ¿Qué tal? Buen día. Le escucho bajito, pero ya, lo vamos a voy corregir. a hacer mi mejor esfuerzo. No, pero lo podemos corregir. Yo estaba dando un poco de contexto de que ya se ha sorteado la comisión revisora que va a ver esta acusación constitucional y también han proyectado la cantidad de días por delante para que esto sea votado en la Cámara en caso de ahí ir congregando apoyos, es al menos la aspiración del oficialismo. Diputada, ¿me escucha bien ahora? ¿Mejor? Le escucho, bajito, pero bien. Estoy escuchando igual. Ya, primero, una visión general de la discusión que se ha generado en torno a esta acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. ¿Qué dicen desde el Frente Amplio? Yo ayer la escuché en un punto de prensa bien molesta. Deme la visión general y luego le voy a ir haciendo algunas preguntas. Sí, la verdad es que este es un show político que emprendió el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario está arrastrando al resto de la derecha y al Congreso Nacional de manera completa a dar un debate que no tiene sentido porque no tienen argumentos jurídicos en que sostener esta acusación constitucional. Primero, no se ejerció ninguna forma de fiscalización previa. Podrían haber citado alguna sesión especial, haber interpelado al exministro, haber buscado otros mecanismos, incluso una comisión investigadora, pero se decidió acusarlo directamente, no por alguna ilegalidad que haya cometido, sino que más bien por las proyecciones de deuda y también de déficit de proyección de crecimiento económico que tenía el gobierno y que existían algunas diferencias con lo que finalmente resultó. O sea, podríamos estar en el caso, y eso es lo que señalé, de generar un precedente de medición para el resto de los ministros de Hacienda de Estado. Es decir, el próximo año, cuando al ministro Quirós, por ejemplo, fallaran las proyecciones económicas que él plantea, podríamos entonces acusarlo constitucionalmente. Ese es el llamado que está haciendo el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. ¿Es esa diputada, el llamado una es advertencia a la sensatez a los parlamentarios? ¿Es esa una advertencia al gobierno de cara también a la discusión que se está dando en el Senado por la mega reforma? Eso en realidad es un llamado a la consecuencia, porque si ellos están basando su argumento para presentar la acusación constitucional en que no hay una diferencia en lo que se proyectó y en lo que finalmente resultó económicamente, cosa que jamás había sucedido en este Congreso Nacional, jamás había sucedido en términos de evaluación de la gestión de un ministro para decir que hay una ilegalidad, o sea, es un argumento que no se sostiene y por lo mismo ellos nos están haciendo el llamado entonces a juzgar con la misma vara al ministro Quirós, porque en el fondo no se sostiene que si ese argumento sirve para un exministro, ¿por qué no entonces para un ministro actual? Uno siempre tiene que en esto ser coherente con los argumentos que sostiene para la presentación de este tipo de acciones de fiscalización, porque además las consecuencias son graves, porque no solo son para el ministro Grau, ojo, cuando se dice que hay un maquillaje de cifras, lo que se está diciendo también internacionalmente, ¿cierto?, a los inversores extranjeros, es que eso es lo que está sucediendo con el manejo de las arcas fiscales en Chile. Entonces, ojo, las consecuencias pueden ser bien graves, incluso en términos económicos. Y en esto también nuestro llamado de atención hacia el gobierno, al gobierno del presidente Kast, porque el ministro Quirós, ¿cierto?, y también la Secretaría de Gobierno en su momento, se le llamó la atención por usar frases como que el Estado estaba en quiebra, ahora usan este argumento para presentar una acusación constitucional. Entonces, el manejo económico del país requiere seriedad, requiere responsabilidad, porque también tiene implicancias para la economía nacional y eso también tiene consecuencias para las familias de Chile. Y eso parece que les importa nada lo que pueda pasar con el país. Ya, en ese sentido, usted tocó el tema del gobierno y también calificó esta acusación constitucional al inicio de la entrevista
como un show mediático. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte para que me pueda escuchar. Ahora sí, ahora le estoy escuchando muy bajito. Ya. Es que hay mucho ruido ambiente acá Se también. nota, Entonces... sí, se nota además. Pero usted decía al inicio de esta entrevista y calificaba esta acusación constitucional como un show mediático y recién hablaba del gobierno. El gobierno del presidente Kast pudo haber frenado esta acusación y no lo hizo. ¿Reconocen aquello incluso una estrategia? Así. ¿Por qué? ¿Cuál es su análisis político? ¿Tenía posibilidad de frenarla? Tenía el presidente Kast, el ministro Quirós, pero no hicieron ese llamado, dejaron ser. Y claro, es que el presidente Kast viene del Partido Republicano, él fundó el Partido Republicano, lógicamente que su opinión tiene incidencia en sus propios parlamentarios, entonces también no quieran hacernos leso en este sentido. Hay una búsqueda, un objetivo político que es desviar la atención de lo que debiera ser la preocupación principal, no solo del gobierno en general, ¿cierto?, que es la mega reforma, las consecuencias, también la opinión de distintos actores respecto a lo que ahí está pasando, la opinión del Consejo Fiscal Autónomo que se dio también a entender, a publicar durante esta semana en las mismas comisiones de Hacienda que se está revisando esta acusación constitucional, en donde señaló que tenía serias preocupaciones respecto al déficit fiscal que va a generar la mega reforma. Entonces, claro que le viene bien al gobierno desviar el foco en un asunto que es complicado para el gobierno, que puede tener implicancias negativas para ellos y su mega reforma, a este punto, ¿cierto? Ya. Que es una acusación que además nuevamente nos hace hablar del gobierno anterior y no de las responsabilidades que tiene este gobierno respecto a la economía que está guiando este gobierno, porque es la responsabilidad del ministro Quirós actual y no del gobierno anterior. Y permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo impacta en la discusión por mega reforma esta acusación constitucional? ¿Qué ha hablado con sus colegas del Senado? ¿Cómo cambia el tono? Porque de hecho el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el día de ayer decía, o más bien manifestaba cierta preocupación por cómo podría afectar el clima de la discusión. ¿Qué ha conversado con sus colegas de la oposición en el Senado de cómo esto va a significar o no una merma en la discusión por la mega reforma? ¿Qué condicionantes van a poner? ¿Cómo cambia el tono? Es que más allá, ¿cierto?, de la disposición que puedan tener los senadores a conversar, a dialogar, lógicamente que si el gobierno no para, en el fondo, esta presentación de acusación constitucional, no se hace cargo de liderar a su bancada, o más bien con ello están dando a entender que la acusación constitucional también es parte de su estrategia, de la estrategia del gobierno del presidente Kast, entonces no hay disposición al diálogo. Entonces, son ellos los que están diciendo que no les interesa, nuevamente, porque acá en la Cámara de Diputados lo dejaron ratificado, no les interesaba conversar con nosotros, no les interesaba que llegáramos a acuerdo. Entonces, esto ratifica esa disposición. Ok, ante esa disposición de no querer dialogar, que usted analiza recién, ustedes responden también sin diálogo, por mega reforma. ¿Podemos entender eso? Nosotros lo que más nos preocupa es que las personas puedan estar bien y para eso se necesita gasto del Estado, para eso se necesita que dejen de buscar achicar con recortes que implican además y tienen implicancia en la vida de las personas, por ejemplo, respecto a la salud, cosas que sí tienen al menos y que están incorporadas dentro del proyecto de ley de la mega reforma. Entonces, ojo con eso, la mega reforma contempla recorte o la posibilidad de recortar más bien que va a tener el ministro Quirós. Y eso también nos preocupa. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar más recortes que afectan a la ciudadanía y una mega reforma además que en su objetivo central es darle más recursos a los que más tienen porque le genera un ahorro incluso, ¿cierto?, a quienes tienen inversiones extranjeras en el momento de la repatriación que debieran haber pagado impuestos. Ojo con eso. Se le está haciendo un perdonazo a aquellos que deberían haber pagado impuestos por tener inversiones, ¿cierto?, o sus platas millonarias en otros países. Deberían haber pagado impuestos, no lo hicieron y ahora se les da un perdonazo con esta mega reforma. Y además uno ve en paralelo lo que está pasando con el CAE, ¿cierto? Personas que viven
con 750.000 pesos en su mayoría, que son deudoras del CAE, hoy día ven sus cuentas y están vaciadas, sus cuentas del banco, por lo tanto no pueden ni siquiera ir al supermercado. Esos son los 90 días del gobierno, ¿cierto? Las prioridades que tiene. A su mano juicio, dura, ¿cierto? Con los deudores del roza CAE, la legalidad. que son trabajadores normales, y con los evasores de impuestos, todo un perdonazo. A su juicio, roza la legalidad lo que ha pasado con las deudas por el CAE y las denuncias que hemos conocido durante los últimos días. Hay un cuestionamiento razonable de legalidad. Creo que frente a esto lo que hay que hacer es movilizarse rápido. A mí lo que me llama la atención es que tanto el ministro Quirós como la ministra de Educación hasta ahora no reconocen que cometieron un error. Y cometieron un error, ¿cierto?, vaciando las cuentas bancarias de las personas sin siquiera saber si era su sueldo, porque esos son inembargables, los sueldos de los trabajadores. Hasta 2 millones de pesos, esto por el Código del Trabajo, lo dice un artículo, no se pueden embargar. Y sin embargo, están yendo ahí, están embargando cuentas bancarias completas de las personas. Eso es ilegal y por lo tanto lo que tienen que hacer ellos es enmendar la situación, hacerse responsable de esto y no simplemente decir, vamos a ver, ¿cierto?, ahora con la Tesorería General de la República a resolver los temas pendientes con algunas personas. Ni siquiera saben quiénes son las personas perjudicadas, ni siquiera saben ni tienen la empatía de ver su situación, su realidad. Entonces, yo en esto de verdad hago un llamado. Primero, nosotros presentamos un proyecto de ley, lo estamos tramitando en la Comisión de Ciencia, porque tenemos que parar este cobro abusivo del CAE, porque eso es un cobro abusivo frente a las personas. Sí, diputada, me queda poco tiempo, pero quisiera hacerle la siguiente pregunta sobre el tema de la acusación constitucional. ¿Han hablado con algún parlamentario, diputado, diputada, por ejemplo, de Chile Vamos, que no vaya a dar su voto a favor por esta acusación constitucional? Porque lo cierto es que la UDI dijo, la vamos a apoyar, pero no firmaron la presentación. Pero falta conocer qué pasará en RN, en Evópoli, también en el centro político. ¿Han conversado con parlamentarios del actual oficialismo que han dicho, no vamos a apoyar esta acusación? ¿Han podido comprometer ese apoyo para la posición de ustedes? Efectivamente, su voto final por parte de esos parlamentarios está pendiente, así que tenemos obviamente que generar todo el diálogo durante todo este proceso, porque en realidad el día final, el día de la votación, es el que importa. Por nuestra parte vamos a poner todo a disposición. De hecho, la misma defensa del exministro Grau, que está encabezada por el abogado bien reconocido constitucionalista Patricio Zapata, la va a ejercer. Y a mí lo que más me importa es el llamado a la sensatez a los parlamentarios, a no dejarse arrastrar por esta ola radical de la derecha liderada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, a tener autonomía al momento de votar. Y finalmente, si esto es una decisión del gobierno de José Antonio Kast, bueno, entonces que el gobierno de José Antonio Kast dé la cara y lo diga directamente, porque hasta ahora se han dado por desentendidos, se han hecho los gruesos. Yo creo que eso no corresponde, sobre todo por las implicancias que tiene. Ya, no me quiso decir con quiénes han hablado en esas tratativas, pero quedaremos atentos a lo que pase en la Cámara de Diputados y Diputadas y también, por supuesto, en el Senado, en caso de llegar al Senado, que actúa como jurado en una instancia de estas características. Diputada Llomas, gracias.